Vamos con 1 de Pedro 2, 9 y 10. Le he titulado en este caso el sacerdocio del creyente. Evidentemente podemos poner muchos títulos a este pasaje porque es muy conocido y me imagino que todos ya lo han leído y se han familiarizado con él, pero es muy conocido. Vamos a leerlo y ya verán cómo les resulta familiar si no han hecho la tarea. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como digo, es uno de los textos más conocidos de la primera epístola de Pedro. Creo que todos habremos escuchado alguna predicación o este texto utilizado en un montón de predicaciones, ¿verdad? Bien, vamos despacio. Primera sección, mas vosotros sois. Fíjense que Pedro está haciendo una distinción de lo que viene diciendo antes, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿qué distinción está haciendo Pedro? Si dice mas vosotros sois, el más sin tilde es pero vosotros sois, ¿no? Se entendería mejor hoy en día. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué comparativa está haciendo entre dos tipos de personas? A ver. Creyentes, muy bien. Y no creyentes, ¿verdad? Ahora dice, pero vosotros sois, ¿no? Es decir, para los que creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero para los que no creen, sigue Pedro, piedra de tropiezo, roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois, ¿os dais cuenta del contraste? Cambia totalmente y ahora apunta a los creyentes de nuevo, ¿sí? Estaba hablando de no creyentes, de gente desobediente a Dios, y ahora está hablando de creyentes. Pero vosotros sois. Bien, queda claro el contraste en el que Pedro está poniendo dos realidades opuestas. O estamos en el lado de los creyentes o en el lado de los no creyentes. No hay tercera opción para Pedro, no hay tercera opción en las Escrituras. Él habla ahora de creyentes, mas vosotros sois. Bien, ahora Pedro va a dedicar las siguientes frases en contraste en lo que distingue a un creyente de un no creyente, porque acaba de decir que el no creyente ha sido destinado por Dios a caer y tropezar en Cristo por su desobediencia. Y ahora va a decir lo que le espera al creyente, lo que es el creyente, ¿sí? El no creyente es desobediente a Dios y esa desobediencia le va a hacer tropezar en Cristo, alejarse de la voluntad de Dios y, por último, como dice el propio texto, ser destinado, evidentemente, a la condenación eterna, ¿sí? Pero ahora el creyente, vamos a ver el propósito del creyente. Primer atributo que le da o primera afirmación. ¿El creyente qué es? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Primero, linaje escogido. Bien. Pueblo escogido. Otras traducciones dicen raza escogida. Pedro, que es judío, evidentemente, está utilizando el mismo ejemplo bíblico que podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento referente al pueblo de Israel. Toma ese ejemplo que todos entienden y ahora lo aplica a todo creyente. Qué interesante, ¿verdad? Como les he dicho en alguna ocasión y se lo repito, la Iglesia de Jesucristo no es un símbolo o representación del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento es un símbolo o representación de la Iglesia de Jesucristo. Es al revés. Algunos se obsesionan con ahora somos injertados en el pueblo de Israel, somos de la tribu. No. El pueblo de Israel simboliza a la Iglesia de Jesucristo. Y tienen un capítulo entero en Romanos 4 del apóstol Pablo, en el que el apóstol demuestra que la promesa que de Abraham saldría un pueblo que sería por su fe redimido es antes de la circuncisión, no después.
les recomiendo que lean Romanos 4, vamos a leer del 1 al 12, ¿vale? Léanlo en casa para familiarizarse con este texto, porque es muy importante para entender que Dios en su plan siempre ha determinado que es por medio de la fe que somos justificados. Y recuerden que la carta a los Romanos de Pablo lo que habla precisamente es de la justificación por la fe. Y ahora el apóstol en Romanos 4 empieza así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Romanos 4, del 1 al 12. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Los primeros 5 versículos del apóstol Pablo siguen con su argumentación sobre que somos justificados por la fe y no por obras. Queda totalmente claro. Incluso lo que implica en la justicia de Dios, intentarlo hacer por las obras, que queda como deuda y no como pago. Pero la gracia sí que es justo pago. Bien, ahora, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza, bendición, solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Es decir, ¿solo era iglesia de Jesucristo en el Antiguo Testamento el pueblo judío? ¿O era una extensión que era un símbolo para todo aquel que cree? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿verdad? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Aquí está el argumento magistral. No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Cuando Abraham era justificado por su fe, todavía no estaba circuncidado, dice Pablo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Para hacérselo resumido, el apóstol Pablo argumenta históricamente que si el judío tenía que gloriarse de las obras de la circuncisión o de ser un pueblo especial, él argumenta, cuidado, nuestro padre Abraham antes dice la Escritura que ya era justificado por su fe y eso ocurrió antes de la circuncisión. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir todo este texto de Pablo? Pues lo que le estoy diciendo, hermanos, que la iglesia de Jesucristo siempre ha estado desde Abel hasta el último creyente en la faz de la tierra. Y si leen Hebreos 11, los héroes de la fe, el escritor de Hebreos se lo argumentará perfectamente. Y que, por lo tanto, el pueblo de Israel era un símbolo, un reflejo de lo que es la iglesia de Jesucristo en aquel tiempo. ¿Se entendió? Bien. Ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, que es un texto de Habacuc. Bien, por eso, en diferentes confesiones de fe de la historia de la Iglesia evangélica, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, se dice al pueblo judío la iglesia de menor edad o la iglesia judaica, para explicar al creyente, sí, eran iglesia, sí, incluso en ese tiempo tan antiguo, Dios le da una ley ritual, pero nunca dejan de ser símbolo de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y todo creyente a lo largo de la historia siempre ha sido justificado por su fe. Y como les digo, van a Hebreos 11, leen a Abel, el primer héroe de la fe, y van viendo que siempre ha sido por medio de la fe. Bien, por eso dice Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ya sea que traduzcamos por pueblo, linaje o raza esta frase, todas tienen algo en común. ¿Cómo se forma una nación o pueblo? ¿De dónde se produce un linaje, una familia? ¿De dónde surge una raza? De un ancestro original. Hubo un hombre que inició el linaje. Bien,
Si Dios en su palabra, por medio de Pedro, nos está diciendo que nosotros somos linaje escogido, quiere decir que tenemos un pariente superior, el primero, el primogénito de toda creación. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el primogénito de nuestro linaje, el primero en nuestra estirpe. Ahora, si somos una nación, una raza, no solamente tenemos al primogénito, el que inicia el linaje, sino también somos muchos hermanos, ¿verdad? Todos somos hermanos dentro del pueblo de Dios. 1 Samuel 12:22, pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Segundo, después del linaje escogido, ¿qué más nos dice que somos, Pedro? Real sacerdocio. Y alguno diría aquí, ¿se refiere a que somos un sacerdocio regio, de un reino, o a un sacerdocio verdadero, real, que es real y no mentiroso, ¿no? Bueno, la palabra se refiere a un sacerdocio regio, de un reino. Ahora, es maravilloso porque Pedro sigue con ejemplos del pueblo de Israel, que entendemos bíblicamente en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta que es el propio Pedro, que es judío, que está tomando estos símbolos del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, elevando que la iglesia de Jesucristo es todo esto? ¿Sí? Que lo que allí se anunciaba en el Antiguo Testamento es precisamente que la iglesia de Jesucristo cumple con todas esas características. Ahora nos dice real sacerdocio. Bien, fíjense, es muy importante este ejercicio que hace el apóstol Pedro, como les digo, para entender que todo el Antiguo Testamento siempre apunta a Cristo, siempre apunta a la obra de Cristo, a la justificación por la fe, a la verdadera iglesia de Jesucristo. De hecho, es el escritor de Hebreos, donde van a encontrar mayor representación de estos símbolos del Antiguo Testamento en el sacerdocio de Jesucristo, cuando dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Cristo y la redención en él, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El escritor de Hebreos también hace este ejercicio, cuando habla del sacrificio de Jesucristo y lo compara con la ley del Antiguo Testamento. Y Pedro está haciendo exactamente el mismo ejercicio. Está tomando los ejemplos que tenemos del pueblo de Israel y los está aplicando a la iglesia. Ahora, con dos palabras, Pedro dice un montón de cosas. Real sacerdocio. Bueno, ¿qué implica real y sacerdocio? Que hay un reino y un rey. ¿Y qué tenían por encima todos los sacerdotes? Un sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta que de los tres oficios principales que se ubican a Jesucristo, que es rey, profeta y sumo sacerdote, Pedro en dos palabras dice dos de tres? Pedro con dos palabras está hablando de los tres oficios principales de Jesucristo, que es rey, sumo sacerdote y profeta. Y aquí habla ya de dos, rey y sumo sacerdote. Bien, evidentemente, si ustedes quieren conocer el oficio de sumo sacerdocio de Jesucristo, ¿a qué libro tenemos que ir de la Biblia? A Hebreos, correcto, muy bien. Pues vamos a Hebreos entonces, a ver qué pasa. Bien. Hebreos es ese libro en el que el escritor nos da una revelación muy especial acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Pero él resuelve un enigma muy importante. Porque en el pueblo de Israel, ¿de qué tribu que no tendría fin su linaje vendría el rey? ¿De quién es Jesús? Hijo de David. ¿De la tribu de? Es decir, Dios prometió a David que de su linaje vendría un rey que no tendría fin, ¿sí? Y prometió a David, por eso ustedes pueden ver que en las tribus del norte, las 10 del norte, cuando se divide el reino, Roboam y Jeroboam, Roboam se va al sur, se queda en el sur porque es hijo de Salomón, y las 10 tribus en el norte con Jeroboam, hay cambios de linajes en el norte. Primero una familia, la matan, vienen otros, la matan, vienen otros. Hay un montón de cambios de linaje, pero en el sur, incluso con los que son malos reyes, nunca se cambia el linaje de David. Porque la promesa de Dios persevera hasta que se cumpla en Cristo, evidentemente. ¿Sí? Aunque el rey sea terrible, un pecador malísimo, Amón, por ejemplo, hijo de Manasés, padre de Josías, un terrible rey, viene juicio contra él, pero el linaje sigue, y sigue, y sigue. ¿Sí?
Siempre, incluso cuando parece que van a matar a los hijos de un rey, siempre sobrevive uno y mantiene el linaje. Porque Dios cumple su promesa y el reinado tenía que venir de la tribu de Judá. Ahora, tenemos un problema con Jesús. Porque si es de la tribu de Judá y vemos en las genealogías que aunque se atribuye a José, unos dicen a María, pero aunque venga de José de la parte humana porque el hombre heredaba la genealogía de su mujer y la mujer se incorporaba a ella, ambos son de Judá, tanto José como María. La naturaleza humana de Jesús es de Judá. ¿Cómo puede ser sumo sacerdote Jesús si es de Judá? ¿De qué tribu tenías que ser para ser sumo sacerdote? Leví. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón, de la tribu de Leví, hermano mayor de Moisés, que también era de Leví. Y el sacerdocio se mantiene en Leví, siempre levitas. Ahora tenemos a Jesús, que como hijo de hombre proviene de Judá, pero no de Leví. ¿Cómo resolvemos el problema? Yo leí como Elizabeth era de sacerdote, entonces era prima de María. Entonces... Ahí no resolvemos el problema. El problema usted lo tiene resuelto ya en la palabra de Dios, que es Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7, 14 y 17. Esa no es la solución. Pero no es la solución esa. Vamos a Hebreos 7, 14 y 17. Este texto es troncal, porque no solamente el escritor de Hebreos habla del sumo sacerdocio de Jesús, sino que explica de forma sobrenatural, revelada por Dios, cómo es esto posible cumpliendo con el orden de Dios. Hebreos 7, 14 al 17, porque manifiesto es que nuestro Señor, Jesucristo, vino de la tribu de Judá, Él lo reconoce, queda claro, bien, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Toma el salmo que aplica el rey David diciendo algo muy misterioso y profundo. Que antes de la ley, que aun antes de los sacerdotes humanos puestos por Dios en la tribu de Leví, ya había un sumo sacerdote en la eternidad, Jesucristo, de la orden de ese hombre llamado Melquisedec, al cual Abraham le da el diezmo y aparece y dice, ¿de dónde sale? ¿Cómo Abraham le va a dar diezmo si Abraham parece el padre de los creyentes, ¿no? Por su fe? ¿Cómo es posible esto? Es posible porque aquí se traza la idea del verbo preencarnado desde la eternidad, cumpliendo con cada uno de sus oficios y que se hacen presentes cuando Jesucristo, el verbo, es hecho carne, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, la resolución es, sí, Jesús comparte el linaje de Judá, hijo de David, como hombre, pero él mantiene intacto el sumo sacerdocio porque el sumo sacerdocio es anterior a cuando Dios establece que sea por medio de los levitas. Y ya ese orden de Melquisedec del que habla Hebreos nos traza la compatibilidad de Jesús como rey y Jesús como sumo sacerdote. ¿Vale? Bien, aclarado el real sacerdocio en Cristo. Como hemos dicho, si se nos habla de un reino, ¿nosotros somos qué? Reinamos con Cristo, pero Cristo es el rey. Somos sacerdotes, pero tenemos un sumo. ¿Se dan cuenta que siempre estamos vinculados a la obra de Cristo y subordinados a ella? Que siempre Cristo es la cabeza. Que no por ahí se levanta uno diciendo, yo también soy cabeza. No. Yo también soy rey. No. Yo soy sumo sacerdote. No. Siempre es Cristo el que tiene la prioridad y primer rango de autoridad en todo, y nosotros, como esos pámpanos unidos a la vid, podemos dar fruto, podemos estar conectados a su obra, siempre en la dependencia absoluta de la obra de Cristo y en nuestra subordinación a Cristo como nuestro Señor, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es el tercer punto que pone Pedro? Nación santa. Esto es maravilloso. Seguimos, evidentemente, con más símbolos del Antiguo Testamento utilizados por Pedro en el Nuevo Testamento. Toma, como le digo, todos los recursos posibles y símbolos que vemos en el pueblo de Israel para aplicarlos a la iglesia de Jesucristo, recordándonos que siempre ha sido la iglesia de Jesucristo. Bien, el único motivo
por el que el pueblo de Dios no es santo, como dice, nación santa, es que no es pueblo de Dios. Nación apartada, pueblo apartado. Una de las características, adjetivos principales del pueblo de Dios es que es un pueblo ¿qué? Santo, apartado, diferente. Está ubicado en otro lugar, se dedican a otras cosas, se comportan de otra manera, viven de otra manera, hablan de otra manera, piensan de otra manera, tienen otro rey, tienen otro señor. Es apartado. Dice Isaías 62:12. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. La Biblia es muy clara, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo, para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y como les digo, si cada uno de los textos aplicados al Antiguo Testamento del pueblo de Israel es para nosotros como Iglesia de Jesucristo, implica que nosotros también somos pueblo santo, escogido, apartado, ¿sí? De los demás pueblos. ¿Qué cosas tiene una nación en común? ¿Una nación tiene un gobierno? Tiene un gobierno, ¿verdad? ¿Tiene leyes y normas para ser nación? Me temo que tiene que tener unas leyes y normas. Muchas o pocas, pero para ser nación hay que tener leyes y normas. ¿Tiene ciudadanos una nación? Bueno, evidentemente, si vives en esa nación eres parte de esa ciudadanía. Bien, una nación apartada, santa, tiene todo eso y además todo eso le hace diferentes al resto de naciones. Tiene todo eso, pero es diferente, es apartado. Las demás pueden tener cosas en común entre ellas, pero esta es totalmente diferente a ellas. Las demás naciones comparten algunas normas, leyes, señores, políticos, hacen convenciones de políticos y de normativas. Esta nación santa de la que habla la Biblia tiene normas propias, no suyas, sino dadas por Dios, por su gobernador. ¿Se dan cuenta? Nos aplica la Biblia todo lo que requiere ser pueblo y nación, pero con unas leyes, un señor, un gobierno y una disposición totalmente diferente a las de este mundo. Esta nación es santa, apartada y está consagrada por Dios para su servicio a Dios. Nos llaman real sacerdocio, pueblo adquirido. Estamos al servicio de nuestro Señor. Bien, la última es... ¿La dijiste tú, Dayan? Pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. Aquí están las 4 frases de 1 de Pedro 2. Palabras en el texto como escogido y adquirido evidentemente no pueden ser ignoradas, porque Pedro no para de mencionarlas en su epístola. Y aquí 2 veces. Escogido y adquirido. Pregunta: ¿cómo Dios nos ha adquirido para sí, siendo nosotros pecadores? ¿Cómo es posible que el Dios 3 veces santo del que se habla en las Escrituras nos haya podido adquirir para sí como pueblo, si nosotros somos terribles pecadores, lejos de la voluntad de Dios y bajo la ira de Dios? ¿Qué ha pasado en medio? ¿Qué ha tenido que ocurrir? ¿Por medio de quién hemos sido rescatados? Cristo pagó el precio, ¿se dan cuenta? Tenía que pasar algo para que Dios adquiriese a esos pecadores como su pueblo. Y lo que tenía que pasar, como Pedro ya ha desarrollado en los 2 primeros capítulos evidentemente, es que ha habido un rescate. Fuimos rescatados, redimidos, se pagó precio, el máximo precio posible para ser libertados y ser llevados de las tinieblas a su luz admirable. Bien. Somos pueblo adquirido por Dios por medio de Cristo y de la obra de Cristo por nosotros. Tito 2:14. Quien se dio, Jesucristo, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hebreos 13:12.
Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Y hay más textos, evidentemente, que hacen este énfasis de que hay un rescate por el pueblo redimido. Este pueblo es de Dios, es su pueblo y ha sido adquirido legítimamente, justamente cumpliendo y satisfaciendo la justicia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Es un pueblo adquirido, comprado, ganado, poseído y obtenido para su gloria. Todo esto está trazándose en estas frases de Primera de Pedro. Siguiente sección. Ahora, ¿para qué somos todo esto? ¿Para qué Dios escogió a su pueblo? ¿Para qué Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué? ¿Para qué somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Este es el propósito del pueblo de Dios. El oficio de su pueblo. Predicar el evangelio a otros. Predicar el evangelio, hermanos. Ser luz y sal al mundo, como dijo Jesucristo. Ahora, pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable si hay otros que no van a ser llamados o escogidos o salvos? Porque no todos se salvan, ¿verdad? Usted no le predica el evangelio a una persona y dice, se convirtió. Estaríamos todo el día predicando, ¿eh? Se salvó. Cogíamos una red bien grande, todos para allá, ¿sí? No ocurre así. Tenemos la evidencia bíblica de que no todos serán salvos. Que no todos serán llamados o escogidos o llevados a la gloria de Dios. ¿Qué sentido tiene entonces que Dios nos diga que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sabiendo que no tendremos 100% de éxito, sino que muchas veces fracasaremos desde un punto de vista de que las personas no se convertirán? ¿Por qué hace Dios esto con nosotros? Porque tenemos que confiar en su soberanía. Fíjate. ¿Acaso usted y yo sabemos quiénes son los escogidos? ¿Tenemos una lupa? Decimos, bueno, a este sí, a este no, a este le predico, a este no. No sabemos nosotros. Dios sí, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros no sabemos quiénes son. ¿Acaso usted y yo somos los que escogemos? Tampoco podríamos hacer esto. Dios no nos dice, escoge tú, a ver quién se salva, ¿a que no? ¿Acaso no tiene Dios pueblo en toda lengua, tribu y nación? Por lo tanto, deberíamos entender que potencialmente sigue habiendo pueblo de Dios que todavía no ha sido llamado. Hasta el último instante en el que Cristo venga, sigue habiendo pueblo de Dios que no ha sido todavía llamado y que debemos llamar. Bien, ¿acaso usted y yo nos considerábamos escogidos o llamados antes de que Dios nos llamase? Todos pensamos que no, ¿verdad? Estamos lejos de Dios. Bien, ¿acaso si Dios lo hizo conmigo, no lo puede hacer con cualquier pecador como yo, de los cuales yo soy el primero, como dijo el apóstol Pablo? ¿Se dan cuenta que no hay excusa? Es decir, dejémonos de excusas sobre asuntos que están en la soberanía y mano de Dios y centrémonos en nuestra responsabilidad delante de Dios como pueblo, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay excusas. No, nadie puede trazar ninguna excusa, me da igual su énfasis doctrinal, no hay posible excusa aquí. Prediquemos el evangelio. Ahora, una vez más, aquí se pone no solamente la elección de Dios, sino que dice que nos llamó de las tinieblas a la luz, que Él hizo la obra, que Él nos amó primero, que Él nos llamó primero, que Él nos hizo nacer de nuevo, que Él nos resucitó estando muertos. ¿Se dan cuenta? Dice que nos escogió y nos llamó. Él es el que hace, el que inicia la obra. Bien, toda la gloria, mérito y obra es de Dios. Es Dios quien inicia todo este llamado. Es Dios quien pone en nosotros el querer como hacer. Es Dios el que hace su obra por medio de su gracia. Bien, Romanos 5, 6, 11. Dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los santos. No, por los impíos, por los pecadores. Ciertamente, dice el apóstol, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, está diciendo que nosotros no podemos limitar a quien Dios puede salvar. Porque si Dios salva a pecadores por medio de Jesucristo, todos potencialmente Dios los puede salvar. Que Él lo haga o no en su soberanía no es asunto mío. Pero no puedo determinar que uno sea más pecador o menos que yo. Igual de pecadores, Dios salva a pecadores. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahora, hay un ejemplo maravilloso en la Biblia de que podemos ver cómo Dios obra de forma tremenda para levantar un muerto de la tumba. Y lo podemos trasladar al muerto espiritual, aunque no es exactamente lo mismo, pero fíjense. Jesús dijo, Lázaro, sal de la tumba, ¿no? Y Lázaro sale de la tumba, ¿no? El muerto ahora vive, estaba muerto y ahora vive. Y alguno dirá, bueno, el muerto cooperó, ¿no? Porque salió de la tumba. Él salió, sí. Jesús le manda a salir y él obedece. Obedece la orden y sale de la tumba por su propio pie. No negamos esto. Ahora, ¿usted cree que Lázaro podría decir no a salir de la tumba? ¿Que el muerto se quedaría en la tumba? La primera pregunta sería, ¿por qué el muerto, ahora vivo, querría quedarse en la tumba, no? Porque ahora que está vivo, evidentemente quiere vivir. Pero, ¿Lázaro se podría quedar allí? ¿Cree que el resucitado podría quedarse en la tumba o había una orden dada por Cristo que tenía que obedecerse? Con todo, como le digo, ¿qué muerto querría quedarse allí una vez que está despierto y vive, no? Fíjese en lo poco que hace el muerto para vivir, que evidentemente está muerto, que cuando sale Lázaro de la tumba, aún sale con las vendas puestas. Que la orden de Jesús es tan fuerte que a Lázaro no le da tiempo ni a pensar a quitarse las vendas, sale como una momia. De lo fuerte que es la orden de Jesucristo para que el muerto salga de la tumba. ¿Cómo podemos negar esto? Ahora, Lázaro salió de la tumba porque Jesús le dijo que saliese de la tumba. Aún a rastras el muerto iba a salir de la tumba. Cristo ordenó y el muerto resucitó. Así es de fuerte y eficaz la obra de Jesucristo por nosotros. Y la gloria es para Dios. ¿Cómo podremos negar esto, no? Bien, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuevamente, el apóstol Pedro, quizá esta es la parte más bonita de este texto y más olvidada, vuelve a citar y argumentar en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda al profeta Oseas? La historia de Oseas es una historia tremenda de cómo Dios proféticamente habla de un montón de cosas. Y vamos a ver que Pedro toma este texto de Oseas para apuntar algo que ya en el Antiguo Testamento se había dicho y que se refería a la salvación de los gentiles. Lo primero que hace Dios con el profeta Oseas es, busca una prostituta, cásate con ella, el nombre de ella era Gomer, y ahora a esa mujer prostituta, de su trabajo, de su profesión, no contigo, no con el profeta, va a tener varios hijos. Ahora, ¿quién quiere ser profeta, Te casas con una persona que ejerce la prostitución, tiene que seguir ejerciendo la prostitución, y de esa prostitución, fruto de esa prostitución, nacen 3 hijos. El primero, Dios le dice que le llame Jezreel al profeta Oseas. Y este nombre de Jezreel es juicio contra la casa del rey Jehú. El rey Jehú fue ese hombre que Dios llamó para matar a Jezabel y quitar toda la estirpe del rey Acab, como juicio de Dios a un rey corrupto y a una mujer terrible, pero después él incurrió en idolatría. Y ahora viene juicio de Dios a la casa de Jehú al norte por no haber sido fiel a Dios. Y el primer niño se llama Jezreel. El segundo que nace es Lo-ruhama, una niña que simboliza al pueblo de Israel. Las 10 tribus del norte
son los Ruhama. Y Dios dice que traerá juicio contra ellos. Con Judá el sur tendrá misericordia y clemencia, pero con el norte, por su gran y rebelde idolatría, traerá juicio. Ahora nace el tercer niño, y Dios le dice que lo llame Lo-Ami. Jezreel, lo Ruhama, Lo-Ami. Si quieres se lo escribo, pero lo va a escribir peor que se lo diga, ¿verdad? ¿Quién representa Lo-Ami? Si ustedes leen Oseas, van a comprobar que representa a los gentiles, al resto de pueblos. Dice el texto que Dios no los tiene en consideración. Fíjense, Oseas 1 del 8 al 9. Después de haber destetado a lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? Parecen totalmente descartados. Yo no soy vuestro Dios, vosotros no sois mi pueblo, Lo-Ami está totalmente descartado. Bien, la profecía de Oseas es tremenda, porque Dios ubica a los tres, al reinado de Jehú, al pueblo de Israel y también a los gentiles como hijos de fornicación. No los pone en un grado mejor a ninguno. Son todos hijos de la prostituta, hombre. Son todos pecadores, impíos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está trazando que todos somos pecadores? Bien, son fruto del pecado. Todos los pueblos son pecadores. Todos los hombres somos pecadores delante de Dios. Pero fíjense lo que hace Dios, incluso con Lo-Ami en el capítulo 2. Al que no era pueblo, ni Dios era su Dios, Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, el pueblo de Israel. Y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¡Wow! ¿Notan ahora un poquito mejor la trascendencia de las palabras de Pedro que está citando Oseas? ¿Qué está diciendo Pedro a los creyentes gentiles? Que ya Dios había anunciado que aun de los gentiles, del pueblo que no era de Israel, siempre Dios se preservaría a un pueblo, a un linaje, a la iglesia de Jesucristo. Y esto viene como un bálsamo a estos creyentes, que al ver la cita de Oseas, ¡fua!, el texto se ilumina de forma especial. Por eso, hermanos, no podemos limitar la gracia ni la misericordia de Dios, porque Dios siempre nos sorprende, ni en su eficacia ni en su alcance. Nosotros no sabemos cómo Dios obrará para con cada persona. Simplemente lo ignoramos, y es que Dios no quiere que lo sepamos, hermanos. Nosotros sí sabemos las condiciones que Dios ha establecido para ser pueblo de Dios. Fe en Jesucristo y arrepentimiento de nuestros pecados. Las condiciones las tenemos claras. El Evangelio, espero que lo tengamos claro para anunciarlo y predicarlo. Pero cómo Dios obrará en cada persona sobre la faz de la tierra a lo largo de la historia, no tenemos ni idea. No somos quienes para evaluar la salvación o quién es escogido o no. Eso es cosa de Dios. Y gracias que es cosa de Dios y no de los hombres. La única conclusión de un creyente será siempre: he recibido de gracia y yo doy de gracia. Yo antes no era pueblo de Dios y ahora soy pueblo de Dios. Yo antes no había alcanzado misericordia, pero ahora he alcanzado misericordia. Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo antes era Lo-Ami y ahora puedo decir, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno entiende la gracia de Dios no va poniéndole cartel a nadie, sino que vive por gracia y confía en que Dios con su gracia alcance a las personas. ¿Se dan cuenta? Que no hay más lógica que esta. Es mucho más sencillo de lo que parece. Bien, este ejemplo de Oseas también es tomado por Pablo en Romanos 9. Es un texto que se toma también por el apóstol Pablo. Romanos 9, 25-26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada Lo-Ami, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, para ver cuán grande es la gracia y misericordia de Dios, quiero dejarle con un texto más. Fíjense, sabemos que muchas veces el apóstol Pablo es, en Romanos particularmente, un texto muy teológico, y ahí se
El apóstol Pablo de un montón de cosas, predestinación, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y qué dirá el vaso, a quién lo formó y por qué lo formó y para qué destino lo formó. Pablo hizo un montón de cosas, ¿verdad? Y él sigue hablando, y después empieza a hablar del pueblo de Israel y de los gentiles, y comienza a ver el plan de Dios para con el pueblo de Israel, que ahora no creen en Jesucristo, y el pueblo de los gentiles que ahora sí creen en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, Romanos 11, 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Lo traza como misterio, pero que entendamos algo de ese misterio. Lo que debemos entender, dice. Para que no seáis arrogantes, le dice a los gentiles, en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo argumenta, sí, es cierto. Jesucristo vino del linaje de David, predicó el evangelio en Judea, en Galilea, no salió de allí, le predicaba a los israelitas, a los judíos, y la mayoría de ellos no creen en su obra. La mayoría de ellos no creen en su obra actualmente. Pocos son los que creen en Jerusalén comparado con los muchos que no creen, siendo pueblo judío que deberían entender perfectamente las profecías mesiánicas en Cristo. Dice, sí, parte de ellos ha sido endurecido por esta obra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, Dios ha tenido a bien que muchos judíos no conozcan a Jesucristo porque ha sido el motor de que hayan predicado a los gentiles. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Cuando él sale en su viaje misionero, ¿a quién predicaba? ¿A gentiles o a judíos? A judíos en las sinagogas. ¿Pero qué le pasó un momento al apóstol Pablo después de ser apedreado, ser perseguido? Llega un momento que dice, ¿saben qué? Predico a los gentiles, déjenme en paz. ¿Sí? No quieren escuchar el evangelio ninguno de los judíos, predico a los gentiles. ¿Sí? Y aún así sigue predicando después a judíos Pablo. No niega nunca este llamado, pero se da cuenta que Dios lo está impulsando en el ministerio de la obra para ser apóstol a los gentiles y que se están convirtiendo a miles. Todo esto lo está diciendo Pablo a los romanos. Bien, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, ¿qué? Misericordia. ¡Ay! Que aún en la providencia de Dios, cuando los judíos decían su sangre sobre nosotros, era para tener misericordia ¿de quiénes? De nosotros los gentiles. Ahora sigue. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, evidentemente, esto parece un misterio bastante difícil de resolver, ¿verdad? Pablo intenta trazar casi cuestiones de la mente de Dios. Ahora, cuando Pablo llega a este punto, en el que traza esa frase casi total de Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos ellos, Pablo no puede continuar de otra manera y sigue, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La conclusión de Pablo es la misma que nosotros tenemos que tener todos los días de nuestra vida cuando no entendemos algo acerca de la mente del Señor o de lo que Dios hace. Yo debo confiar en Él y glorificarlo. Nunca debo dudar de Dios. Él es más grande, más sabio, más justo, más misericordioso, más poderoso, más soberano que yo. Dejemos las cosas en manos de Dios, porque me temo que lo sabe hacer mucho mejor que nosotros. Confiemos en la voluntad y providencia de Dios y que a Él sea toda la gloria. Esta es la correcta conclusión bíblica.
todo lo demás son cuentos chinos. Cuando llega un punto en el que cruzo un umbral de duda, no, para. Dudas ninguna. Confío en Dios, confío en la gracia de Dios, confío en la soberanía de Dios, en la providencia y misericordia de Dios, y Él lo va a hacer mucho mejor que yo, y Él lo va a entender mucho mejor que yo, porque es su obra, su pueblo, su elección y todo lo que Él quiere hacer. ¿Amén? Amén. ¿Dudas y preguntas? Todos los judíos se salvaban, o sea, hablando antes de Cristo. Esto es muy buena pregunta. La pregunta sería, ¿todos los judíos se salvaban por ser judíos antes de Cristo? Y la segunda pregunta sería, ¿los gentiles se podían salvar si no eran pueblo judío antes de Cristo? Respuesta bíblica. Todos los justificados delante de Dios siempre ha sido por su fe. Evidentemente, el pueblo judío, para ser judío, le implicaba no solamente tener una fe en Dios, sino cumplir con ciertas normas y leyes rituales, ¿sí? Ceremoniales. Un verdadero judío cumplía con todo lo que Dios le había demandado y obedecía a Dios, porque tenía fe en Dios. ¿Podía un judío vivir de esos rituales de forma hipócrita y perderse? Bueno, el Antiguo Testamento está lleno de ellos. Hay generaciones enteras que Dios trae juicio. ¿Había judíos idólatras? Un montón. Convivían con Dios el domingo, o el sábado en este caso, y con Baal de lunes a viernes. Fíjense, Elías, por ejemplo, en el Monte Carmelo, está lleno de idólatras. Están todos ahí esperando que caiga el fuego del cielo por Baal. Están esperándolo, todo el pueblo de Israel allí. Claro que no eran redimidos. Claro que no eran justificados, porque no tenían fe. No tuvieron fe. La fe tiene que ser siempre en Jesucristo. O en la promesa de que Él vendría, o en el cumplimiento de la promesa cuando Cristo ya vino. Siempre es por medio de la fe, dice el escritor de Hebreos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, que ellos en esos rituales simbólicamente veían o entendían espiritualmente la obra de Cristo por ellos. Sí, lo dice, sí. De hecho, dice que la gloria que esperaba Abraham, él la vio por su fe. Por lo tanto, había judíos en el Antiguo Testamento que por su fe eran justificados, y había judíos, aun cumpliendo con sus leyes ceremoniales, que no eran justificados. Ahora, Dios demanda al pueblo judío preservar la ley de Dios como testimonio a las demás naciones y como símbolo de toda la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Un no judío podía ser salvo por su fe? Si tenía fe, sí. Ahora, ¿qué implicaba la fe en el Antiguo Testamento? Tenemos dos ejemplos que están en la genealogía de Jesús. Rahab, la prostituta, se incluyó en el pueblo de Israel, se casó con un judío y dejó la prostitución y seguía las leyes ceremoniales judías. Ruth, la moabita, se casó con Boaz y fue redimida por el pariente más cercano. Y ahora también es parte de la genealogía de Jesús y cumplía con las leyes ceremoniales. ¿Qué ocurría, David, con aquellos gentiles que no estaban alrededor del pueblo de Israel, nunca tuvieron testimonio de la ley del pueblo de Dios, ni tuvieron... ¿Respuesta bíblica? No lo sé porque la Biblia no lo pone. Lo que sí pone, Romanos 2, es que tenían una conciencia que les acusaba de la ley escrita en sus corazones. Eso sí lo pone. Yo hablaba con alguien, el daño que ha hecho el dispensacionalismo de Darby, porque me decía, no, claro, es que los judíos en el Antiguo Testamento se salvaban todos. Era otra dispensación, me dijo este creyente. Y yo, ¿ah, sí? Y yo, me parece que tienes velado el Hebreos entero. No leíste Hebreos, nunca lo leíste jamás. O sea, no... El escritor de Hebreos le escribe a hebreos, a judíos creyentes que son hebreos, y les explica que no ha sido por las obras nunca. Es que, claro, hay que leer la Biblia, y hay que ver lo que los escritores están diciendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre ha sido por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si sin fe es imposible agradar a Dios, todo el que no tuvo fe lo hizo con otra motivación, que no fuese la fe, su obra, que era trapo de inmundicia, no servía, no le contaba para ser justificado. ¿Sí? Bien.